¿Las obras que se van a hacer en el Cerro de la Cabeza, en qué consisten? Bueno, pues hemos solicitado precisamente a la Consejería de Gestión Forestal, ¿no?, de que precisamente actúen, ¿no?, en un sitio que para nosotros los jalisceños pues es un pulmón, ¿no?, el pulmón de nuestro municipio es el Cerro de las Cabezas, y precisamente pues en primer lugar pues nosotros hemos hecho limpiezas y desbroces para primero dar cumplimiento del plan periurbano de nuestro municipio para evitar pues posibles incendios cercanos a las viviendas que por allí se asoman, y en segundo lugar pues hemos pedido precisamente de que esos anillos, esos corredores que para los camiones de bomberos o para cualquier otro tipo de unidad terrestre pues podría venir bien para poder tenerlo limpio. Hemos pedido precisamente a la Consejería de Gestión Forestal de que lo tengan limpio, y así ya pues se está haciendo de manera conjunta con el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Luego precisamente también le hemos solicitado y hemos pedido que el acceso desde la carretera de Pasarón, ese acceso pues con vehículos hasta la torre de vigilancia del plan de Infoes, desde que ahora precisamente se quedan allí para vigilar, ¿no?, pues cualquier tipo de incendio que pueda haber desde lo que allí se divisa, pues ese carril, ese camino pues se va a pavimentar en hormigón. Es un compromiso además para que salga la licitación durante este año 2024 y puedan ejecutarlo y hacerlo durante este mismo año. Y también hemos solicitado pues una limpieza, una entresaca de los árboles de los robles, ¿no?, que en su mayoría hay por allí de estas especies, para también contribuir a que pueda bajar el precio de la leña de roble, precisamente esa leña de roble que se destina, como bien sabemos, para la seca y para el secado de nuestro pimiento, para conseguir hacer pues el mejor pimentón del mundo, que es el nuestro. Y de alguna manera pues todas esas son las cuestiones que se van a llevar a cabo en el Cerro de las Cabezas, pero también hemos solicitado pues en la dehesa y en otros puntos del municipio. Alcalde, otra de las obras importantes de infraestructura que se van a ejecutar en Jaraíz es por fin la estación de bombeo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues desde luego es una obra muy esperada, muy importante, ¿no?, sobre todo para que no tengamos que continuar pagando la sanción que nos impone la Confederación Hidrográfica del Tajo todos los años. En torno a 20.000 euros pagamos precisamente por la contaminación y por seguir y continuar contaminando pues ese arroyo, ¿no?, con las aguas sucias de una parte de la población. Por lo tanto, pues todas esas aguas se van a encauzar a través de unas canalizaciones, se van a ir hasta esa propia estación de bombeo, que esperemos pues que a lo sumo a final de este mes ya se han quedado con las familias, con los propietarios de los terrenos, que la Junta de Extremadura pues va a abonar las expropiaciones, y esperemos, ¿no?, pues que en menos de un mes después de este abono de las expropiaciones puedan empezar las obras. Las obras ya están precisamente adjudicadas a Sempa, una empresa de la ciudad de Coria, y esperemos, ¿no?, que por fin pues puedan empezar estas obras para que luego esas aguas que llegan a la estación de bombeo por la parte trasera del municipio se impulsen hasta la red de distribución del saneamiento de nuestro municipio, que más o menos se conectarán a la altura del polideportivo municipal, y esperemos, ¿no?, pues dar cumplimiento precisamente de toda la canalización, de evitando pues también olores, pero la propia contaminación de estas aguas sucias, y también de alguna manera pues evitar no tener que pagar estas cantidades económicas todos los años a la Confederación por contaminar el medio ambiente, ¿no? ¿Qué zona va a recoger, de qué zonas va a recoger el agua? Estas zonas que actualmente no van directamente a la depuradora y que se están vertiendo pues en la zona del municipio, de la parte más alta, ¿no?, como es las urbanizaciones, Valparaíso, Las Carmenillas, Avenida del Matadero, parte de la Avenida de la Montaña, pero todas aquellas parte de Pérez Ayala y etcétera, que precisamente vierten a la parte trasera, por detrás de la calle de la Almazara, como todo el mundo sabe y conoce, y por ese arroyo para abajo son las aguas que actualmente se están contaminando. ¿También hay obras previstas en el cementerio municipal, alcalde? Bueno, sí, son este proyecto, ¿no?, desde luego es algo en lo que no nos gusta tener que invertir, pero desde luego también es una inversión. Yo creo que precisamente el cementerio de Jaraíz de la Vera pues tiene que ser un lugar cuidado, tiene que ser un lugar precisamente
que esté pues con ornato, y desde luego pues vamos a continuar, ¿no?, pues dando y construyendo esos nichos que luego en definitiva de alguna manera u otra pues todos acabaremos allí. Así que pues vamos a continuar, porque ya quedan escasos nichos en nuestro cementerio. Vamos precisamente a proyectar la construcción de 102 nichos, un bloque entero, y por lo tanto pues esperemos pues que pueda dar la cobertura para nuestro municipio en los próximos años. Y la cobertura también de uno de los grandes problemas que tenemos, y son los aparcamientos, ¿no?, tratando de diseñar estrategias para tratar de ganar pues en algunos espacios, 1 o 2, pero desde luego la suma de estos van a ser importantes. Y también en la zona delantera del antiguo colegio conmemorativo César Carlos I, pues vamos a instalar allí, vamos a incorporar al viario público pues todos aquellos jardines, vamos a darle también vida a aquel edificio precisamente para que pueda tener mucho contenido en cuanto a cursos y aprendizaje y educación de nuestro vecino. Y también vamos a instalar precisamente allí pues la oficina de turismo para que pueda ser un lugar de encuentro, para que también pues todas aquellas personas que visitan y pasan por nuestro municipio pues puedan también hacerlo en un lugar accesible, con un aparcamiento fácil, y también pues casi de manera adicional pues de cara, ¿no?, a ese gran mirador que tenemos en el único sitio donde se divisan la gran mayoría de los pueblos de esta comarca. Con la DESA también hay un proyecto en marcha, ¿no? Sí, precisamente también con gestión forestal fue uno de los temas que estuvimos hablando, ¿no? Precisamente estamos tratando de que nuestra dehesa tenga una vital importancia en cuanto a la huella de carbono se refiere, en el que eso nos permita pues no solamente ingresar más dinero para las arcas municipales, sino también precisamente tratar de ser más sostenible, no solamente con el proyecto de la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios municipales, sino también este proyecto pues va a ser una apuesta pionera, muy posiblemente casi única, con un modelo, ¿no?, que estamos dando forma precisamente con la propia Consejería de Gestión Forestal, y esperemos, ¿no?, que esa huella de carbono pues pueda ser aprovechable, y precisamente esos recursos económicos que obtengamos de la misma pues podamos reinvertirlos precisamente en la propia dehesa, ¿no?, para conseguir un mayor cuidado, un mayor mantenimiento, conservación, y precisamente que esas reforestaciones y plantaciones de árboles pues puedan también generar pues ingresos extraordinarios, no visibles o no a corto plazo con la plantación de encinas, ¿no?, y todos aquellos árboles que se puedan aprovechar, sobre todo la corcha, pero desde luego yo creo que tratamos y vamos a tratar de revitalizar la dehesa como un espacio sostenible de coto social en nuestro municipio. En primer lugar va una replantación de árboles, pero esa lo que está generando que haya muchas pérdidas, sobre todo a partir del segundo año. Este proyecto pretende hacer pequeñas jaulas, a lo mejor de hectárea por hectárea, en el que con el paso del tiempo se puedan ir haciendo acoples, y que se permita precisamente también el descorche, el tema de las colmenas y también el aprovechamiento de pastos, como bien saben, con el tema de las vacas o las cabras, como son los animales tradicionales de nuestra dehesa. En el polideportivo también se va a hacer algo relacionado con el vóley playa. Ahora precisamente con este tiempo pues vamos a aprovechar para hacer un nuevo cerramiento en la pista de vóley playa, pero sabéis también pues que estamos terminando de la construcción de unos nuevos aseos, y una vez que también pues terminen estos trabajos pues haremos allí un bar, ¿no?, para precisamente aprovecharlo no solamente para la área deportiva, sino para el área cultural que se mueve en torno a esta zona concreta en nuestro municipio. Yo quería aprovechar, alcalde, para comentar, porque Jaraíz es el primer municipio de la comarca de la Vera en crear una comunidad energética. ¿Nos puede explicar un poquito más en qué consiste este proyecto? Bueno, pues este proyecto desde luego ha sido muy importante. En primer lugar, para dar cumplimiento de la ley de contrato del sector público, las administraciones estamos obligadas, en este caso, a suministros o servicios que de manera anual y estén repetidas en el tiempo se tienen que sacar a licitación. Por lo tanto, la luz también era una cuenta pendiente para este ayuntamiento, como supongo que la gran mayoría de los municipios de la provincia de Cáceres, como conozco precisamente por la escasez de nuestros medios, ¿no? Sobre todo esos pliegos de condiciones técnicas que se tardan mucho tiempo en hacer, y nosotros hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Hemos sacado a licitación el suministro, la comercialización de la energía eléctrica,
Eso nos ha permitido reducir la factura de la luz ya desde este momento en más de un 40%, y precisamente ya hemos instalado y hemos empezado a instalar en los colegios de nuestra localidad, pero van a ser en todos los edificios municipales de nuestro municipio, esas placas fotovoltaicas que nos va a seguir permitiendo, en primer lugar, pues aprovechar la energía 100% reciclable, porque la vamos a reciclar y va a ser una energía pues sostenible, 100% sostenible, que vamos a recoger directamente de los paneles fotovoltaicos instalados en nuestras cubiertas municipales. Por lo tanto, todavía se va a reducir mucho más la factura de la luz, y de alguna manera u otra también nos permite hacerlo sin que la administración tenga que invertir ni un solo euro en todo este proyecto, sino que lo hacemos en un proyecto durante los próximos 15 años en el que energía 100% reciclable, porque la vamos a reciclar y va a ser una energía pues sostenible, 100% sostenible, que vamos a recoger directamente de los paneles fotovoltaicos instalados en nuestras cubiertas municipales. Por lo tanto, todavía se va a reducir mucho más la factura de la luz, y de alguna manera u otra también nos permite hacerlo sin que la administración tenga que invertir ni un solo euro en todo este proyecto, sino que lo hacemos en un proyecto durante los próximos 15 años en el que esa empresa, esa comercializadora, esa suministradora lo tiene que atender, una inversión en este caso de más de 140.000 euros, que después de los 15 años se queda el Ayuntamiento de Jaraíz, y que la propia amortización de ese coste de las placas pues también va editado en el precio de la luz, pero que el precio de la luz en Jaraíz de la Vera ya está tasado de manera igualitaria para los próximos 15 años. Por lo tanto, no nos van a subir la luz, tampoco va a bajar, pero desde luego hemos tratado a través de estos pliegos de cláusulas administrativas y cláusulas técnicas fijar un precio de la luz que ya está por debajo del 40% de lo que pagábamos antes, y sobre todo, ¿no?, pues vamos a ser un municipio pionero en cuanto a energía sostenible y que reciclamos con el medio ambiente. En este momento, ¿cuántas se han instalado? Aquí en el ayuntamiento se han instalado. ¿Hay alguna instalada ya? Hemos empezado por los 2 colegios, todavía no están funcionando, pero ya están instaladas los equipos en los 2 colegios de la localidad.